¿qué tal amigos? Estamos nuevamente en un programa del Fomento Lector, el plan constituido por la ilustre municipalidad para poder apoyar los aprendizajes desde el hogar con material impreso, libros que han llegado hasta su casa y este programa de televisión que sale por las pantallas de Telecanal y por En Línea Maule. Nos acompaña nuestra colega profesora de lenguaje, la profesora Claudia Ávila. Claudia. Hola, un gusto de poder acompañarlo en este nuevo capítulo del Fomento Lector. Hoy con una lectura sobrecogedora, muy simple, pero hermética. Hay que inferir bastante con respecto a esta lectura. ¿Cómo se llama el cuento para hoy, Claudia? Final para un cuento fantástico. Final para un cuento fantástico, ¿cierto? Que aparece en una antología de la literatura fantástica, en donde sus antologistas son escritores bastante destacados, ¿cierto? Partiendo por Jorge Luis Borges, del cual ya vamos a hablar en el futuro próximo, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Todo ello muy vinculado con la literatura fantástica y con una reescritura, una reinterpretación de las tradiciones literarias latinoamericanas. Cuestión que vamos a ir viendo paulatinamente. ¿Algún dato que nos puedas comentar, Claudia, sobre esta lectura? Sí, con este autor, Ireland, nos encontramos con una gran sombra aquí de misterio frente a este autor, porque tenemos muy pocos datos acerca de él, así que vamos a leer un poquito de qué se trata. Ireland, erudito inglés, nació en Hanley en 1871, afirma ser descendiente del afamado impostor William Henry Ireland, a quien Shakespeare habría legado sus manuscritos. No obstante, este autor británico no aparece en bibliotecas, librerías ni archivos digitales. A ver, si entiendo bien, ¿existe o no existe este escritor? Aquí estamos en un misterio, así que la literatura fantástica parece que a veces traspasa un poco el papel. Veamos de qué se trata. Vamos a ver. ¿Es posible que fuera un invento borgiano? ¿Que un rastro de ficción se hubiera colado en el mundo real en el nombre de un autor británico soñado por un narrador argentino? Oye, buena pregunta, muy buena pregunta, porque fíjate, Claudia, que no sería la primera vez que en un relato de carácter fantástico o en un relato literario se cuela algo de realidad. Deja de recordar el nombre de este escritor, británico además, el creador de La llamada de culto, Claudia, si me puede acordar, Howard Phillips Lovecraft. Ahí tenemos, Howard Phillips Lovecraft. Escribe en sus relatos la existencia de un libro que se llama el Necronomicon, la Biblia Negra. Y si nosotros vamos a la plaza de armas donde puedan vender libros, o a la feria donde venden libros, nos vamos a encontrar probablemente con este libro, el Necronomicon. Pero no lo escribió nuestro autor. De hecho, él lo sitúa al interior de un texto. Y al parecer la necesidad de explorar el libro hizo que la Real Biblioteca Británica asumiera que el libro existía en realidad, pero ese libro no existe. Ahora, lo que nosotros encontramos en la Feria del Libro es una construcción bastante liviana sobre esta obra, pero no es la obra en sí. Entonces, parece que este autor en su literatura crea este libro, habla de este libro y la gente cree que efectivamente el libro es así. Al parecer con Ireland ocurre lo mismo, ¿no? Exacto, porque la información que podemos encontrar acerca de él, como bien dice su biografía, que no aparece en archivos digitales ni en biblioteca, solo está adjunta en la antología que hacen estos connotados autores. Es lo único que podemos saber acerca de él, así que es un verdadero misterio y los invitamos a ver que nos reparan este texto. Antes de ver este texto, les queremos recordar que lo que estamos tratando de propiciar y fortalecer son las estrategias de comprensión lectora. Paulatinamente vamos a ir explicando estas estrategias de comprensión lectora, sobre todo para los estudiantes de octavo y de enseñanza media, porque la PTU, la prueba de transición universitaria, la antigua PSU, está absolutamente centrada en la comprensión lectora y por lo tanto en las estrategias de comprensión lectora. Así que vamos a ver un pequeño video que nos habla de las estrategias de comprensión lectora, del primer eje de las estrategias de localización de comprensión lectora que tienen que ver con la localización de información en el texto. Vámonos con el video. Estrategias de comprensión lectora. Las estrategias de comprensión lectora se pueden agrupar en tres grandes ejes. El eje de localización de información da cuenta de preguntas donde el lector debe buscar información explícita, es decir, que se encuentran tal cual en el texto. Dentro de estas destacan las estrategias de secuencia y causa-efecto.
La secuencia es el orden en que se encuentra la información o el orden en que acontecen los acontecimientos y sucesos al interior de una historia. De la secuencia es muy fácil pasar a las preguntas de causa y efecto. La causa es lo que provoca un acontecimiento o acción, y el efecto es lo que sucede después de una acción. La causa siempre va antes del efecto. Lo podemos identificar por las siguientes palabras. ¿Por qué? A causa de, pues, ya que. Otros ejes de comprensión lectora son la inferencia y la reflexión. En ella la habilidad consiste en descubrir aquello que no está escrito literalmente, o tal cual lo dice el texto. Para ello ocuparemos otro título. Bien, esa era la explicación de lo que pasa con el primer eje de comprensión lectora, que es la localización de información, un aporte de nuestros queridos compañeros de la Escuela Carlos Hispano. ¿Te gustó el video, Claudia? Muy interesante. Recordemos que la comprensión lectora es fundamental, no solo para leer un texto, sino que para comprender el mundo en general y lo que nos rodea. Muy bien. Entendiendo ahora lo que son las estrategias de comprensión lectora, las que vamos a ir desarrollando paulatinamente a lo largo de otros capítulos, vámonos a la lectura del cuento. ¿Te parece? Sí, vamos. Bien. Final para un cuento fantástico. Te escuchamos, Claudia. Qué extraño, dijo la muchacha avanzando cautelosamente. ¿Qué puerta más pesada? La tocó al hablar y se cerró de pronto, con un golpe. Dios mío, dijo el hombre, me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¿Cómo? ¿Nos han encerrado a los dos? A los dos no, a uno solo, dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. Interesante relato. En eso consiste tu relato, es un microcuento, ¿cierto? Y vamos viendo algunas cosas. Por ejemplo, profesora Claudia, ¿cuántos personajes tiene este cuento? Nos encontramos con dos misteriosos personajes. No sabemos mucho acerca de ellos, solo que uno es hombre, la otra es mujer y que uno ha quedado encerrado, ¿verdad? Si yo pregunto ¿dónde quedaron encerrados? ¿Qué tipo de pregunta sería? ¿Sería una pregunta del primer eje de localización de información? Claro, porque nos indica en el fondo que están detrás de una puerta, por lo tanto sabemos que están en una habitación. Muy bien. Y esa información está literal en el texto, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Está explícita. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué podemos comentar sobre este cuento? De este microcuento. Acá encontramos un ambiente tétrico, ¿cierto? Un ambiente de misterio, de suspenso. Tenemos la fantasía muy fuerte dentro de la historia, pero también lo que tiene un relato que es muy corto es que nos deja un amplio espectro al lector para nosotros indagar un poco y agregar información con nuestra imaginación. ¿Qué me dices tú? Bueno, totalmente de acuerdo. Hay un halo tétrico, un halo mistérico en un relato que es fantástico finalmente porque tanto los personajes como el lector vacilan con respecto a la veracidad de lo que está aconteciendo. Hay algo que se interrumpe en la progresión natural de los acontecimientos. Hay algo de carácter sobrenatural, o al menos se puede inferir que hay algo de carácter sobrenatural. Cuando dice la muchacha, dice, a los dos no, a uno solo. Pasó a través de la puerta y desapareció. Entonces, evidentemente, la muchacha, ¿cierto?, tenía un rasgo. ¿cierto? Hay inmediatamente un quiebre de la realidad y pasamos al otro plano de la ficción. En un elemento que está situado ya al principio. Qué extraño, dijo la muchacha avanzando cautelosamente. Cautelosamente. Miren, ¿cierto? Qué puerta más pesada, físicamente, la tocó al hablar y se cerró la puerta con un golpe. ¡Pac! ¿Cierto? Dios mío, dijo el hombre, me parece que no tiene picaporte del lado de adentro, evidenciando que ha quedado él encerrado, ¿cierto? Exacto. Con ella. ¿Cómo nos han encerrado los dos? ¿Cómo nos han encerrado los dos? ¿Y qué es lo que dice ella? A uno solamente. Y desaparece por la puerta, ¿cierto? Es un relato que nos podría invitar a construir un inicio o a construir otro final, ¿cierto? Porque parece que estuviese sacada de
del centro del relato la acción, ¿cierto? Un interesante desafío para aquellos que les gusta escribir, Sí. ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces a ver un poco de las preguntas para seguir entendiendo este microcuento de Ireland. Con respecto a la muchacha, se puede inferir que A. No sabía lo que era consciente de su condición o C. Estaba asustada. Con el relato y con el correr del relato uno va pasando por estaciones. Al principio la niña parece no entender bien, ¿cierto? Está Claro, que ensimismada como con que cerrar la puerta, sí. ¿cierto? Yo tiendo a pensar de que la niña finalmente, sobre todo por la parte final, era consciente de su condición, ¿sí? Vamos a ver entonces. Veamos. Bien. Era consciente de su condición. ¿Y cuál es la condición de la niña? Ahí eso lo tenemos que inferir, ¿cierto? O sea, si traspasa las paredes, ¿qué podríamos deducir entonces? Claro, pero también podría ser una elucubración que hace el hombre que está encerrado, Claro. ¿cierto? Podría ser todo parte de su imaginación. Todo parte de su imaginación, exactamente. Eso es lo que enriquece de un microcuento, porque nosotros podemos ahí navegar en la fantasía como lectores. Vamos a la Perfecto, siguiente. muy bien. Vamos. Cautelosamente. Esta palabra puede ser reemplazada en el texto por A. Ruidosamente. B. Sigilosamente. C. Abruptamente. ¿Qué es lo que querrá decir? Mucho en la casa o en el colegio se verán invitados naturalmente a consultar en el diccionario. Antes de consultar el diccionario, hagamos una inferencia, pensemos cuál es la palabra más adecuada. Probablemente tampoco en la casa o yo pueda saber de antemano el significado de la palabra, pero lo importante es inferirla. Ruidosamente, me parece que es la palabra que es de nuestro vocabulario más habitual. Ruidosamente, no pasa nada que sea ruidoso en el cuento, salvo el golpe de la puerta, ¿cierto? Cautelosamente, sigilosamente y abruptamente. Abruptamente parece ser algo que es automático, Exacto. ¿cierto? Sin mucha introducción. Tiendo a pensar que la palabra que podría reemplazar, sin alterar el sentido textual, sería sigilosamente. Veamos. Exacto, Muy bien. sigilosamente. Sigilosamente. Recordemos que las palabras las podemos sacar por contexto siempre. No necesitamos un diccionario para todas las palabras, sino que podemos ver lo que la rodea para poder nosotros deducir su significado. Eso nos pasa también cuando hablamos, ¿ah? Muchas veces al interior de un discurso o de un enunciado somos capaces de inferir. Muchas veces también nos pasa cuando estamos frente a una habitación y observamos elementos de una habitación. Y hay un elemento que desconocemos, pero en virtud de las relaciones que establece con la habitación somos capaces de decir, mira, qué funcionalidad tiene. Con las palabras nos pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Sigamos. Se puede concluir al leer minuciosamente esta historia que la muchacha A. deseaba encerrar al hombre o B. no deseaba encerrar al hombre. ¿Qué podemos deducir? Buena pregunta, ¿cierto? Si ella era consciente de que ella era un fantasma, probablemente quería mostrarse, ¿no? Y es por eso que finalmente termina ella cerrando la puerta, ¿sí? La tocó, dice. Habló y la tocó, ¿cierto? Yo creo que ella deseaba encerrar al hombre. ¿Sí? Veamos. Veamos. Excelente. Finalmente este hombre fue víctima de esta mujer porque él pensó que estaban en la misma situación, ¿cierto? Él pensaba que los dos se habían quedado encerrados detrás de esta puerta que no tenía picaporte. Sí, bueno, finalmente un relato de fantasma. Así al menos lo leo yo, ¿no? Es un relato de fantasma y bueno, que es heredera de toda la tradición de este tipo de relatos. Sin embargo, como es un microcuento, todavía no logra crear una atmósfera. La atmósfera se crea finalmente hacia el advenimiento del final del relato. Me pareció un cuento formidable, de una pluma formidable. No sabemos si es efectivamente de Ireland o es un subproducto, si es metaficción, ficción dentro de la ficción. Además que el dato sobre este autor que no existe, que no está en bibliotecas, le otorga también más plus a esta lectura y una sombra de misterio. Sí, porque finalmente lo que pasa con el cuento es lo mismo que pasa con la invitación a reconocer la existencia del autor, porque finalmente el autor también es un fantasma. Exacto. ¿Sí? Increíble lo que hacen algunas mentes, ¿no? Sí, a nivel excelente. literario. Pero Claudia, pensando también en el futuro, es que queremos presentar a ustedes a un nuevo colegio
quiero que lo observen con atención. Es una muy buena posibilidad educativa para la enseñanza media. Quiero que veamos este video. Adelante con el video. Hola, me llamo Alejandro Llévenes, del octavo año básico. Invito a que participen en el Liceo Carlos Conde. Invito a la gente a inscribirse a Carlos Conde de Lazo. Un muy buen colegio, entregar todos los contenidos que vienen en la malla curricular. Te invito para que se inscriban, se vengan a matricular. Hola, mi nombre es Damaria Espinosa. Los invito a todos a conocer, matricularse y estudiar en el Liceo Carlos Conde de Lazo. Actualmente me encuentro trabajando como informadora turística en la Corporación de Desarrollo de Talca, la misma empresa en la que desarrollé mi práctica profesional. María José y me encuentro trabajando part-time en la gerencia de turismo. Egresé del Liceo Carlos Conde, una experiencia súper buena. Mi nombre es Pedro Sea, profesor de educación física, taller de rappel, deporte de aventura, slackline y escalada deportiva. Conociendo a todas las personas de Talca y Mississippi de la especialidad de terminación en construcción, a reparar. Acá los alumnos aprenden a dibujar en AutoCAD, lo que son planos de arquitectura. Bien, esa era la invitación de nuestros amigos del Liceo Carlos Conde de la ASA, un colegio con mucho prestigio, muy inserto entre la tradición de nuestra ciudad y que se ha revitalizado con nuevas energías para ofrecerte una nueva propuesta educativa. Acércate, averigua, infórmate, es una muy buena alternativa para continuar con tus estudios de enseñanza media. Bueno, y para terminar este fantástico cuento, nos queda más que decir que le recomendamos totalmente su lectura, revisar los libros del Fomento Lector, que hay muchas lecturas interesantes y que es una de las mejores habilidades que podemos adquirir leer porque nos abre puertas y nos ayuda a cuestionar la información que nosotros recibimos, ¿cierto? ¿Algún dato más que entregar a nuestros amigos? Leer en familia, comentar la lectura, esto que hemos hecho con la profesora Claudia, nos hace vincularnos con la lectura de una manera muy distinta. No hay verdades absolutas sobre lo que leemos, sin embargo tiene que haber un diálogo, una construcción de sentido en el texto. Y conversando, dialogando, escuchando, se aprende y se aprende mucho. Exacto. Dar las gracias a la ilustre municipalidad por dar este espacio y por llevar hasta las casas de cada uno de nuestros hogares de los colegios municipales de Talca estos libros que nos ayudan al desarrollo de la habilidad más esencial de la escolaridad, la lectura. Un fuerte abrazo. Cuídense y nos estamos viendo mañana en un nuevo capítulo. Nos vemos.